Hasta aquí otro cap de Naruto X Marvel, que lo disfruten. Este fin no me pertenece. El perfil del creador en la descripción. Pidan saludos si quieren y digan si lo quieren para el siguiente video o para el siguiente cap, y los saludos de El Renacer de un Héroe los haré en el siguiente cap de dicho fic. Sin más que decir dentro cap. Cap 7. El activo de Fury. Miró son ojos tristes las esposas que cubrían sus muñecas, impidiendo que pudiera hacer cualquier movimiento de los brazos, como masajear el cuello o el hombro, que habían sido dañados por su anterior amigo y casi hermano, Bucky Barnes, quien parecía haber sido controlado por Hydra, completamente deshaciendo sus recuerdos, implantando otros y creando un control sobre el sargento, quien apenas parecía haberlo reconocido cuando ambos fueron criados juntos, como hermanos, en las calles de Brooklyn de una Nueva York demasiado distinta a la actual, cuando los hombres parecían ser llevados por el camino de la lucha cuerpo a cuerpo y dejando la mente a otros. Jugueteó con sus pulgares mientras sus manos estaban entrelazadas, siendo el apoyo donde su mentón descansaba. Su piel parecía haberse vuelto ligeramente más blanca, seguramente de la impresión al ver a su mejor amigo resucitado, con los mismos años que él seguramente, pero siendo el causante de la muerte de Howard Stark y a saber cuántas barbaries más, algo que realmente lo estaba molestando. Jamás pensó en destruir completamente Hydra o asesinar a Cráneo. Pero Alexander Pierce estaba llevándolo a querer hacerlo y usar sus propias manos para ello. Chasqueó la lengua detrás de la dentadura inferior, recostándose en la pared de aquel camión que los llevaba de vuelta al Tricyclion a él y sus compañeros, algo que no podía frenar por más que quisiera. Había obligado a Sam a enfrentar a Hydra usando su equipo que le hacía tomar el papel de Falcón. Y por ello había sido golpeado por Bucky y siendo mandado contra un vehículo sin miramientos por parte del Soldado del Invierno. Sabía que estaba más lastimado que él. Incluso Romanoff lo estaba. Nadie contaba con su metabolismo. Tal vez Hulk, pero nadie más. Y eso era lo que más le enojaba. Permitió que Sam fuera herido y Natasha derribada, y no pudo detener a su enemigo porque se había revelado como su amigo de la infancia, mostrando el aspecto despiadado de un verdadero soldado y sin sentimiento alguno. Si no hubiera sido por ellos, no dudaba de que Bucky hubiera matado a los civiles presentes en la calle, sin importarle su edad o estado. Lo lamento, dijo Rogers, mirando primero a Natasha y luego desviando sus ojos hacia Sam, quien le dio un encogimiento de hombros y luego ocultó todo lo posible una mueca de dolor que no pasó desapercibida para el capitán y la espía, quienes fruncieron el ceño levemente sabiendo que su amigo había sido herido, seguramente contando con alguna costilla rota y con hematomas, probablemente, por la zona golpeada. Por mi culpa hemos caído en manos de Hydra. Realmente sentía lo que había pasado. Sabiendo los planes del propio Pierce, había caído antes de la llegada al Triskelion para detenerlos, destruyendo sus planes con la destrucción de los Helicarrier que una vez Fury le mostró. Gracias a Zola habían descubierto varios pasos de los planes del secretario y sobre la creación, dentro de S.H.I.E.L.D., de la propia Hydra nuevamente, todo por su mano y a la sombra de todos, llegando ahora a una destrucción mundial con la muerte de millones de personas inocentes que aún no habían hecho nada para sufrir aquel destino. Pero todo había sido para nada. El Soldado del Invierno los había tomado desprevenidos, derrotándolos por completo sin más, él solo. Los había puesto en jaque y no podían haber hecho nada. Golpeó el talón sobre el suelo de aquel compartimento en el que estaban confinados, avanzando hacia su prisión personal. Quedaba claro que Pierce se iba a deshacer de ellos cuando pisaran el Triskelion o los controlaría como había hecho con Bucky. Es más mi culpa, replicó Sam, sacándolo de sus pensamientos. Movió los ojos hacia su compañero, viendo cómo este rechinaba los dientes a causa del dolor. Probablemente tendría más de una costilla rota tras caer sobre un coche, tras el golpe de Bucky. Si hubiera estado más atento, no habría terminado hecho papilla por ese soldado. ¿En serio? ¿Quién era? El Soldado del Invierno siseante. Natasha Romanoff entró en la conversación, ganándose una risa hueca del lado del héroe volador, quien cerró la boca por un lacerante dolor ocasionado por uno de los guardias, quien golpeó su lado dañado. No es para tomárselo a risa. Desde luego, convino el propio Rogers, quien lanzó una afilada mirada hacia el guardia que golpeó a Sam. Lo vio achicarse, apretando con fuerza su arma contra su pecho, acongojado. Apartó los ojos del miembro de Strike y los volvió a colocar sobre su compañero, moviéndolos a lo largo de su cuerpo, comprobando que estuviera bien. Una vez vio que no estaba demasiado mal, apartó la atención de exsoldado y la volvió al frente de aquel camión, observando la pared delante de él. Con Bucky no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Oh, mierda. ¿Un antiguo enemigo? Es mi hermano, murmuró. Sus palabras salieron rotas, agudas, tristes.
No había podido encontrarse con su mejor amigo del modo que él mismo hubiera querido, a pesar de haber pasado al menos 70 años o más del momento en el que se habían separado a causa de Hydra y un vagón que estalló, por un lado, mandando al sargento al suelo, a 50 metros de distancia o más, a un lago helado. Aquel recuerdo estaba tan fresco en su mente como el momento que descubrió la identidad del soldado del invierno. Hermano, pues no os parecéis nada, masculló Sam, soltando una pequeña risita apagada por los ojos de Romanov, quien desvió su atención a la puerta trasera del vehículo. Había escuchado un Kinghead. Debía de estar desquiciada. Probablemente el golpe en su cabeza en la pelea contra el activo parecía haber arremetido por completo. Pero probablemente aún quedaban daños internos que debería mirarse. Uno tiene el cabello oscuro y el otro rubio. Ojos oscuros y ojos claros. ¿Realmente es tu hermano? Sam gruñó Rogers, mirándolo de soslayo, haciendo que el propio héroe alado soltara una pequeña carcajada, ganándose la mirada oscura de los miembros de Strike. El anterior miembro de las Fuerzas Armadas, movió sus ojos hacia ambos guardias y les devolvió una pequeña sonrisa, a pesar de saber que lo miraban con la intención de asesinarlo con los ojos, unos ojos cubiertos por unos gogles y unas máscaras. Ola saludó a ambos, alzando una de sus manos, obligando a la otra a moverse por las propias esposas, aunque no pareció incomodarlo. Solo bajó el brazo que subió y se acomodó en su sitio, bajando la cabeza, tocando con su barbilla el pecho. Steve. Rogers alzó una de sus cejas y miró por el rabillo del ojo a la anterior espía, obteniendo una mirada confusa de la misma. Sus ojos verdes brillaban inciertos, como si estuviera teniendo un debate interno por algo y no supiera si decirle o no, lo que ganó la completa atención del Capitán América, quien movió su cuerpo para intentar acercarse a su compañera, obteniendo la culata del fusil como recompensa, soltando un gruido y llevando la mano a la sien. Bastardos. A callar. Rogers mandó una orden muda, obligando al propio Wilson a retroceder, colocándose en su sitio. Centró los ojos en sus pies, rozando la zona golpeada con las yemas de sus dedos mientras suspiraba, intentando mandar el dolor hacia otro lado en su mente. ¿Qué querías, Romanov? No quería, pero algo de la irritación que sentía inundó el tono con el que mandó aquella pregunta, frotando su frente con el dorso de la mano mientras suspiraba, sabiendo que había sido superado por las circunstancias. Iba a dar una disculpa, cuando la misma voz de la Romanov acalló sus palabras. Agáchate. ¿Qué? Natasha, ¿qué es lo? Abrió los ojos, mandando a la parte más alejada de la única salida que tenían, cuando las puertas estallaron en llamas, dejando un enorme agujero donde antes habían estado las puertas. Jadeó, moviéndose hacia un lado, dejando que los trozos de metal cayeran a un lado cuando rodó por el suelo, moviendo los ojos hacia el boquete que se había formado por la explosión, abriendo los mismos al máximo al ver a uno de los agentes de Strike derribando a sus compañeros para luego ejecutarlos. Aquel soldado retiró los gogles de su rostro con un tirón a la vez que removía su mascarilla, revelando a la agente Ilya, que los miraba con unos ojos que mostraban urgencia. Rogers se puso de rodillas, con algo de esfuerzo, comenzando a erguirse mientras un Kinghead daba un giro, dándoles la espalda, comenzando a bajar la rampa y colocándola como un puente. Vamos. No hay tiempo para una explicación larga, capitán, replicó la mujer, mandándola una mirada dura, haciendo callar al hombre. El Capitán América meneó la cabeza un par de veces, viendo como el primero en lanzarse al Kinghead era Sam, quien rodó por el suelo del vehículo aéreo. La siguiente fue Romanov, que de un simple salto quedó sobre la rama, girándose hacia él, mirándole con ojos verdes brillosos. Pero el Kinghead se separó con un grito negativo del lado de Black Widow, quien se vio obligada a recular mientras veía desde el cielo como Will y Rogers quedaban en aquel vehículo, el cual comenzaba a disminuir su velocidad hasta que quedó quieto en medio de la carretera, siendo sorteado por otros vehículos. Steve Rogers dio un par de zancadas, agachándose al lado de uno de los soldados caídos, tomando unas llaves y colocándolas en sus esposas. Sonrió cuando las mismas cayeron al suelo con un sonido metálico y pudo saltar fuera del vehículo, ahora libre, seguido de Ilya, quien había cambiado el cargador de su arma y apuntaba al frente, por donde venía un convoy de coches negros. ¿Aliados? ¿Enemigos? Capitán, respondió la propia Ilya, quien mandó una orden al Kinghead, el cual comenzó a elevarse más aún. La segunda al mando de Nick Fury desvió los ojos hacia los enviados de Pierce, apuntando con el cañón de la pistola al frente. Espero esté listo, Kinghead. Tanto Natasha Romanoff como Samuel Wilson observaron con sus ojos como su compañero, Steve Rogers, y la mano derecha de Nick Fury, la agente Maria Hill,
comenzaban una batalla campal contra los agentes de Strike que habían llegado al lugar, siendo liderados por un soldado del invierno demasiado distinto al que vieron horas atrás, este sin brazo metálico que mostrar, pero demostrando una fuerza demasiado sorprendente que rivalizaba contra la del capitán, quien había recuperado su escudo gracias a la agente de Shield y lo usaba contra los soldados menores, acercándose a pasos lentos contra el soldado del invierno que los lideraba. En aquel momento, por la cabeza de Natasha Romanoff pasaban imágenes de su enfrentamiento anterior con otro soldado del invierno, apretando los dientes y regañándose por haber dejado a su compañero contra otro sujeto de tal magnitud. Movió su cabeza hacia el conductor de este Kinghead, apretando los dientes. Da la vuelta. No son mis órdenes, Nat. Lentamente, Clint Barton mostró una dura sonrisa, volviendo a centrarse en el frente, moviendo las manos y colocando diversos interruptores. A los segundos, el Kinghead se volvió completamente invisible a los ojos de las personas normales. Lamento dejar a Ida y Rogers solos. Pero son las órdenes. Barton. Mordaz, Natasha Romanoff se colocó detrás del arquero en 2 pasos, mostrando un rostro iracundo, haciendo que el propio Aukeye suspirara ante el dolor de cabeza que sería la propia Black Widow. La conocía demasiado bien. Steve está allí abajo. Y nos necesita. Poniendo el Kinghead en modo de piloto automático, Clint Barton dejó vacío el asiento del conductor, obligando a la esposada Romanoff a retroceder varios pasos, sorprendida ante la dura mirada que le devolvía su anterior compañero. Ahora que lo pensaba, Barton no se había retirado. Todo el mundo nos necesita, naxiseó él, sacando una cuchilla láser con la que destrozó las esposas de la mujer, mandándola a sentarse con un empujón, caminando hacia donde estaba Falcón, tirado en el suelo. No solo el Cap está en el punto de mira. Miles de personas pueden morir. Ya lo sé, Clint. Pero no has visto lo que un soldado del invierno puede hacer, gruñó la mujer, lanzando una mirada venenosa a su compañero mientras este le daba la espalda, tomando las esposas de Sam. Es capaz de asesinar a cualquier persona sin el menor resquicio de remordimiento. Barton detuvo sus manos y movió la cabeza sobre su hombro, enfocando unos ojos oscurecidos hacia Romanoff, quien reculó sorprendida, encogiéndose en su asiento. Jamás Clint la miró de tal manera. Había sido tan frío como la mirada que recibió de su mentor cuando fracasó en algún entrenamiento. Él no es nuestro problema, Romanoff calmadamente, volviendo su atención a las esposas que cargaba el héroe Falcón, unas palabras ligeramente frías llegaron a los oídos de la mujer de cabello rojizo, que se encogió nuevamente. Hay más de uno. Un escuadrón completo de ellos, Natasha. No es solo uno. Habían sabido que al menos había 2 de ellos. 3 con el que ahora estaban Illa y Rogers. ¿Pero un pelotón? Aquello era algo con lo que no habían contado. Si no podían detener a un mísero de esos soldados, ¿cómo lo harían con todo un pelotón? Natasha paseó la lengua por su labio inferior, moviendo los ojos por el Kinghead, enredada en sus propios pensamientos, sin encontrar un posible escape para aquella situación y poder destruir los planes de Pierce, quien ahora estaría riendo a carcajadas. Está todo perdido, derrotada. Romanoff ocultó su rostro en sus pasos, mordiéndose los labios, intentando no soltar aquel sollozo que estaba aguantando. Era Black Widow. No podía llorar. No quería llorar. Barton giró por completo, sacando lo que parecía un teléfono de los antiguos, analógico, tendiéndoselo a la que había sido su compañera en tantas misiones y en su equipo con los Vengadores. Ten, masculló el arquero, ofreciendo aquel móvil a la mujer. Natasha retiró el rostro de sus manos, observando con ojos cristalizados aquel teléfono en la mano de su amigo. Dudosa, movió su propio brazo para tomarlo. Lo sentía pesado en su mano, como si fuera hecho de hierro. ¿Para qué es? Solo hay un número en él. Si te crees lista para afrontar lo que se viene, marca. Barton volvió a su puesto al mando del Kinghead, dejando con sus pensamientos a la Romanoff, que estaba durando con aquel móvil en su mano, siendo observada por Sam Wilson. Este había dejado a un lado los restos de las esposas y había ocupado uno de los asientos en la parte trasera del jet, colocando las correas para no salir despedido. Natasha mordió el labio inferior con ligera fuerza, llegando a desgarrar levemente la piel de este y mostrando sangre, limpiándola con la misma lengua cuando la pasó por este. Mandó hacia abajo los precarios pensamientos y seleccionó el único número en aquel teléfono tan antiguo, llevándolo a su oreja derecha y esperó, oyendo los tonos que daba el propio móvil, esperando que el propietario de aquel número descolgara su teléfono. Suspiró pesadamente, dejando caer la cabeza hacia atrás mientras esperaba, notando como unos cabellos rozaban su mejilla derecha. ¿Sí?
Abrió los ojos de la sorpresa, oyendo una voz que jamás había esperado oír de vuelta. Había esperado años para poder volver a oírla, y lo hacía en aquella situación desesperada. La mujer cerró los ojos con fuerza, aguantando las lágrimas. Te necesito, Trixikelion. Frunció el ceño con el móvil sobre su oreja, apoyando en la pared cristalizada de su ascensor, notando sobre su frente unos mechones de su cabello, ahora recortado y rebelde. Miró hacia el exterior, observando los vehículos de los agentes al servicio de Rumlow salir por el puente ya sin el King G destrozado por el Capitán Rogers. Reconocía que aquel hombre había mostrado muchas más agallas de las que había esperado en un principio, y había peleado contra Bucky mano a mano sin sudar, pero siendo mandado hacia abajo por el activo de Hydra. Era su arma secreta y Pierce la había desaprovechado. ¿Qué es lo que necesitas?, respondió a la voz del teléfono, notando cómo ésta soltaba una pequeña risita, lo que lo hizo profundizar su entrecejo. No tengo tiempo que perder, señor Strucker. Sabes de sobra que el señor Pierce ha perdido el camino, Uzumaki. Con la creación de su unidad especial de soldados del invierno, Pierce se cree invencible. ¿Qué opinas?, preguntó el barón Strucker, haciendo que al otro lado de la línea, el rubio, frotara su frente ante la pregunta dada por el que podría liderar a Hydra en un futuro próximo. ¿Cuál era su opinión sobre Pierce? Mordió el labio inferior y apartó unos mechones de sus ojos, volviendo a recargar su cuerpo sobre la pared de cristal. Aquel ascensor estaba a punto de llegar a la planta baja, y si Pierce o alguno de sus perros lo vieran hablando con Strucker, seguramente intentarían ejecutarlo. Ha dejado demasiados huecos, terminó cediendo, ya en la planta baja, viendo como la puerta del ascensor comenzaba a abrirse, dejando delante de él una escena que no creyó ver. Steve Rogers, golpeado, con sangre goteando de su rostro y un escudo abollado, estaba tirado en el suelo del Triskelion, rodeado por los hombres de Rumlow y un par de los soldados de invierno de Pierce, que llevaban un lanzagranadas cada uno, apuntando hacia abajo, mostrando unos ojos muertos. Podía ver el adoctrinamiento en los rostros de ambos soldados, ojos muertos, piel pálida, barba de unos días. Ambos llevaban el uniforme táctico de Strike. Lo dejo, señor. Sin esperar contestación de Strucker, colgó el teléfono y lo pasó a su bolsillo trasero, saliendo del ascensor. Los murmullos comenzaron a rodearlo cuando los agentes vieron a Rogers en el suelo, intentando levantarse con todas sus fuerzas. Un pie de uno de los soldados del invierno pisoteó la cabeza del Capitán América, mandando al suelo de lleno. Naruto Uzumaki mostró una pequeña sonrisa, moviendo los ojos azules hacia Rumlow, quien mostraba una más ancha, soberbia, como si él hubiera sido el causante de la captura del hombre allí tirado. Pero quedaba claro que lo había logrado gracias a los soldados del invierno que lo habían acompañado, algo que el líder de Strike jamás reconocería delante de nadie. Orgulloso y soberbio. Así es como era Brock Rumlow. Dos cualidades que lo llevarían a la muerte. Movió la cabeza hacia Alexander Pierce, quien comenzaba a acercarse flanqueado por otro par de aquellos soldados adoctrinados y mejorados con el suero imperfecto del supersoldado. Veo, Capitán Rogers, que al final lo han tomado sin demasiado esfuerzo, a pesar de que deberían ser más presos de reojo. El secretario miró a Rumlow, quien se encogió a hombros, pero no dijo nada. Pero a pesar de los problemas dados, no ha logrado nada, señor Rogers. Solo que pongamos nuestras manos sobre usted. ¿Sabe lo que su sangre podría hacer por nosotros? Usted tiene el secreto del suero. Con sus orbes azules posados en Rogers, vio como el hombre se ponía de rodillas, escupiendo sangre entre dientes, alzando su rostro para posar unos ojos oscurecidos por la rabia que el hombre contenía. Debía reconocer que le asombraba cómo Steve Rogers mantenía su ira bajo control, para no lanzarse seguramente contra Pierce. Lo haría, de todos modos. Probablemente, sí. Steve Rogers era un luchador. No dejaría a Pierce salirse con la suya. Ahora, con mi proyecto definitivo, temo que, si los Vengadores no actúan, el mundo caerá al fin en nuestras manos. Pero dudo demasiado que actúen. Stark, cansado tras lo de Killian. Banner no hará nada por sí solo. Thor está desaparecido. Barton con su familia. Y Natasha Romanoff no será problema. Si usted no pudo con uno de mis activos, la señorita Romanoff no podrá, declaró el secretario, ganando un gruñido de parte de Rogers, quien bajó el rostro. Pierce se giró, enfocándose en Naruto. Llévalo a una de las celdas más oscuras y frías hasta que todo haya acabado.
No quiero molestias, bufó decepcionado, tomando del brazo al Capitán América y comenzó a arrastrarlo sin miramientos, siendo observado por agentes que se suponía eran leales a SHIELD, pero que no parecían entender qué era lo que pasaba, quedándose estáticos. Parece que este es tu final, Capitán América, recalcó burlesco, lanzando al hombre al ascensor de un tirón y pulsando el número -7 del panel de aquel ascensor, el cual comenzó a bajar con ellos dos dentro. Me encargaré de ello. Ubicación desconocida. King Jet aterrizó en un claro rodeado de árboles de hojas oscuras, ocultándolo, cerca de lo que parecía ser una presa. El camuflaje del avión se desvaneció por completo, mostrando su metal oscuro con el símbolo destruido, ahora, de SHIELD, una organización que ya no existía y que nadie intentaría salvar. Hydra había salido a la luz con fuerza, como si se hubiera nutrido de la propia SHIELD y la había destruido desde el interior, como una planta que escapaba de la tierra. Lentamente, la rampa comenzó a bajar tocando el suelo a los segundos, mostrando a 3 personas que comenzaron a salir de aquel vehículo, dejando ver unos rostros serios, agotados y estresados a quienes los vieran. Pero eso no parecía preocuparles demasiado. Habían dejado atrás a 2 compañeros, uno de ellos ahora en manos de Hydra y el otro desaparecido, sin dar señales de vida. Y para su desgracia, según los propios pensamientos de Natasha, habían capturado al único que podría haberlos liderado en aquellos momentos, cuando el propio Nick Fury estaba en la tumba y SHIELD había sido destruido. No les quedaba apoyo, ni un líder claro. Incluso Stark podría ayudarlos en ese momento. ¿Qué ha dicho? Sin demasiado interés, la pregunta salió de los labios de Barton, que colocaba el arco en su espalda, replegado, caminando a la derecha de Romanoff. A la izquierda de la espía rusa, Samuel Wilson reajustaba su mochila alada mientras escuchaba, sin saber exactamente de quién estaban hablando. Pero parecía que ambos estaban ligados con el extraño que había hablado Natasha. Vendrá, contestó, desganada, la mujer, echando a un lado sus cabellos rojos mientras andaba, enfocada en el frente, mirando a una puerta oxidada. Tomó la manilla de esta y tiró hacia sí, entrando al lugar con pasos cautelosos. Barton y Wilson entraron justo detrás, dispuestos a un enfrentamiento si fuera necesario. Aquel lugar, de escasa luz y con algunas goteras, apestaba a medicina, como si estuviera siendo usado para alguna clínica clandestina, algo que no podría ser desechado viendo cómo era el lugar. Romanoff. Barton, con palabras lentas, la voz de Nick Fury los sorprendió y quedaron con los ojos abiertos cuando vieron al anterior director de SHIELD postrado en cama, con vendas sobre su torso y el parche sobre su ojo izquierdo. Cumpliste, Barton. Clint Barton se encogió de hombros, separándose de Romanoff y Wilson, siendo observado por la primera con ojos acusadores. Después de todo, los había engañado por completo. Sabía que Fury seguía vivo y no dijo nada. Fury. Oh, cálmate, agente Romanoff, masculló el hombre postrado en la cama, mandando una mirada calmada a la mujer, que cerró la boca ante aquel oscuro ojo. Fury parpadeó un par de veces. Lamento el secretismo. Pero si Pierce hubiera sabido que seguía vivo, lo hubiera eliminado, completó Sam, sonriendo nervioso cuando el hombre lo miró directamente. ¿Quién eres tú? Samuel T. Wilson. Oh, bien, movió el ojo sobre Romanoff, notando aquella mirada acusadora y traicionada que le estaba mandando. ¿Qué te hace más daño, agente Romanoff? ¿Que te haya mentido sobre mi muerte, o que lo haya usado a él? Ni parpadeó cuando aquella mujer intentó lanzarse sobre él, siendo retenida por sus brazos gracias a los 2 hombres en la sala, mientras el médico daba pasos atrás, asustado ante la furia femenina. No tenía derecho. Él quiso hacerlo, Romanoff, recalcó el hombre mayor, mirando sin miedo los fogosos ojos de la mujer que esperaba a estar suelta para apretar su cuello con fuerza. Es mi activo. La última esperanza del mundo existente, me temo. ¿Quién crees que consiguió toda la información de Hydra? Si no hubiera sido por él, el contraataque sería imposible. Natasha apretó los dientes, rechinándolos levemente. ¿Contraataque? No hay contraataque. Hydra se ha esfumado. Rogers ha sido capturado. Ni siquiera contamos con hombres suficientes para detener el proyecto Insecto para hacer frente a los soldados del invierno de Pierce. Estamos en jaque, director. Fury notó como Romanoff había recalcado la última palabra, diciéndola con ligero resentimiento. Había destrozado la confianza que aquella mujer tenía en él por completo. Pero no podía retroceder. No ahora. Créeme, Romanoff. El ejército plateado salió de la ducha completamente empapado, con el pelo pegado a su frente y los ojos ligeramente empañados por las gotas que caían de las puntas de su pelo dorado recién recortado, así como la frondosa barba que ocupaba su mentón.
Había tomado un pequeño cambio de look que parecía necesitar. ¿Desde cuando no cortaba su cabello? Al menos desde que abandonó la Academia de Hydra, si no recordaba mal. Y su barba lo había acompañado durante 2 años. Se había sentido a gusto con la barba y no le tomó demasiado dejarla crecer, aunque ahora la había recortado para dar una mejor apariencia a las personas que lo vieran. Sabía que algunos, como Rumlow, lo tomaban por un vagabundo bueno para nada. Había dejado que los de Extremis destrozaran su brazo y lo hirieran. Contrastando con quién era, daba la impresión de no cumplir las expectativas. Una lástima que eso le daba igual. 2 heridas. Decepcionar a Rumlow y los de Strike. No era su misión agradarlos. Como objetivo, había tenido siempre la mejora física, y lo había conseguido. Un brazo cibernético y el suero, erróneo, del supersoldado que ahora corría por su sistema. Sus propios planes habían sido conquistados satisfactoriamente, por más mala imagen que diera a Strike y el iluso de su líder. Tomó una pistola que había sobre su cama, observándola, colocando el cargador y tirando de la corredera. Sobre su cintura, había una toalla blanca cubriendo su desnudez, dejando a la vista su torso bien formado. Al menos los altos entrenamientos en Hydra lo habían formado físicamente para sus misiones, y no decepcionaba a nadie. Su cuerpo había sido fortalecido por el suero, dándole más fuerza, siendo una copia, barata, de Steve Rogers, quien ahora descansaba en una celda fría y oscura alejado de todos los que pudieran salvarlo. Movió la cabeza, dejando caer la toalla y tomando unos boxers, colocándoselos mientras observaba con sus ojos azules 2 cuerpos apoyados en la pared de la terraza, con un tiro en su pecho. Si miraba bien, podía ver el rastro de la sangre seca sobre los chalecos de ambos hombres, quienes no hacían movimiento alguno. Después de todo, estaban muertos. Acabó con su rutina de vestimenta, colocándose el uniforme táctico de Strike sobre su cuerpo, guardando la pistola en la cartuchera en su pierna derecha y colocando su pase al lado izquierdo de su cintura, mostrando que era un agente de nivel 8. Al parecer a Pierce le había parecido buena idea darle ese nivel de acceso en el Triskelion. Algo que sin duda el secretario lamentaría demasiado pronto. Unos golpes en su puerta lo hicieron salir de sus pensamientos, encaminándose a la entrada y abriendo sin mirar, dando la espalda a quien estuviera en la misma, volviendo al lado de su cama. Pasa, dijo, colocando por último un par de guantes sin dedos en sus manos, pasando la correa de estos por encima de estos. Veo que te has deshecho de los guardias, una voz femenina dijo, haciendo que Naruto moviera la cabeza por unos segundos, posando sus ojos azules sobre la mujer que había entrado, volviendo a centrarse en sus guantes. ¿Estás listo, agente 9? Uzumaki hizo una breve mueca, moviendo las manos por su chaleco y cerrando cada uno de los bolsillos del mismo y de su cinturón, donde guardaba cargadores para sus armas o algunas herramientas que podrían usar desde allí para salir del lugar. Nací para esto, agente Carter, declaró con cierta sorna, soltando un suspiro pesado al notar cómo la mujer lo taladraba con sus ojos almendrados. Espero tus hombres lo estén, porque desde ahora el proyecto invierno no espera. ¿Lo están? Uzumaki, gruñó Sharon, dándose la vuelta para caminar fuera de la habitación, no volviendo a mirar al hombre allí dentro. No entiendo cómo alguien pueda confiar en ti. Y no deberían, aclaró, girándose por completo, siguiendo a la agente Carter fuera de la habitación y cerrándola con el pase de esta. No era su habitación, después de todo, y no quería que algunas personas indeseadas entraran a husmear, aunque lo harían cuando ambos hombres no se presentaran en sus puestos de la tarde. Al menos eso les daba unas 12 horas para poder moverse libremente, si es que alguien no los buscaba para una emergencia. Vendería a quien fuera con tal de salvar a la única persona que amo del mundo, agente Carter. Eso la incluye a usted y a cualquier otra persona, ya sea el presidente mismo. ¿Por qué te has vuelto contra tus amos? Bufó por lo bajo, apretando el botón de llamada del ascensor, sin mirar a la mujer a su derecha, pero notando la mirada de esta. No quería verla a los ojos. ¿Por qué había dejado de lado a Hydra? Eso era una historia muy larga que no empezaba hoy, precisamente. Había traicionado a Hydra desde su primer día, desde que se juró proteger a la única persona del mundo que estuvo a su lado en todo momento, y eso incluía protegerla de Hydra y él si hiciera falta. Incluso enfrentaría a un ejército entero por ella. Por ello jamás había dado su lealtad a nadie, ni siquiera cuando lo habían intentado adoctrinar en la propia Hydra. Ellos creían que, con su frase, con las palabras claves, podrían hacerlo un perro faldero. No sabían que había actuado a lo largo de los años, que la memoria que le habían quitado seguía en su cabeza y jamás se iría. Pocos podían oponerse al control mental de Hydra y él era capaz de ello, pero jamás lo sabrían.
No hasta que la última cabeza fuera cortada por su amo. Echaba de menos su katana, la cual había dejado en el Kinghead que se llevó el mismo batón. Esperaba que no la perdiera o le diera un buen uso, manchándola de sangre de los enemigos. No tengo amos, Carter siseó entre dientes, pasando dentro del ascensor y apretando el número -7. Apoyó su cuerpo contra la cristalera tras él, mirando hacia las puertas que se cerraron detrás de Sharon Carter, quien le dio la espalda vestida en su uniforme de agente 13. Aquel traje de cuerpo completo era de color blanco, con el logo de SHIELD en el brazo izquierdo. Pronto, ese símbolo sería completamente borrado del mundo por la calavera y las patas de pulpo con el que era conocido la propia Hydra. Eso hace más difícil que alguien confíe en ti. ¿Y por qué lo haces tú?, preguntó de vuelta, mirando con interés a la mujer. Sharon se tensó durante unos segundos, apretando los dientes levemente. Eres mi única salida. ¿De Hydra? No, cortó la mujer, haciendo que alzara una de sus cejas ante aquel tono ligeramente frío, duro. Lentamente vio cómo la mujer se giraba, mirándolo directamente. Para salvar al mundo. Normalmente, habría partido el cuello de la persona que lo hablara así. Pero Sharon Carter podría considerarse afortunada. Se había ganado una pizca de su respeto. Y eso era decir mucho. Solo respetaba a 2 personas en el mundo, y nadie se había ganado su respeto de vuelta. Y esos eran Nick Fury y Natalia Alianovna Romanova. Tal vez lleguemos tarde. Pues moriré intentándolo, Uzumaki. Con aquella frase simple, el ascensor quedó completamente en silencio, con ambos agentes en su propio mundo. Celda del nivel -7 del Triskelion. Steve Rogers retrajo sobre su pecho las piernas, notando cómo el dolor iba cesando levemente con los segundos. Las heridas exteriores como los cortes en su piel habían cerrado completamente y solo quedaba un poco de costra de sangre. Por otro lado, las internas tardaban mucho más en curarse. Podría notar cómo los huesos de sus costillas se soldaban lentamente, haciendo que apretara los dientes a causa del dolor, dejando escapar un suspiro cansado cuando los mismos terminaban de curarse. Las hemorragias internas también habían sido curadas por su metabolismo acelerado, haciendo que estuviera algo dispuesto para el combate. Porque desde luego, estaba pensando en salir luchando de aquella celda y escapar del Triskelion para unirse con Romanov y los demás, quienes seguramente estarían paleando un nudo de destruir los Helicarriers que Pierce usaría para su proyecto. Solo había un nudo demasiado alto en su camino. El Escuadrón del Invierno, como los había denominado Rumlow, se había visto obligado a pelear contra 2 sujetos iguales a su amigo Bucky, pero sin aquel brazo biónico, lo que era una suerte para él. Pero, aún así, por más que no tuvieran aquel extraño brazo, le habían puesto las cosas demasiado difíciles, viéndose obligado a hacer que ella retrocediera y huyera del lugar mientras él mismo era superado por ambos soldados mejorados, quienes lo habían dejado en esa tesitura. Golpeó con su nuca la pared detrás de él, soltando un suspiro mientras las heridas se cerraban lentamente, haciéndose sentir mejor. Pero durante el proceso de curación, sentía dolor. Rogers alzó el rostro de entre sus brazos mirando a la puerta de su celda, cuando empezó a oír disparos en la sala, gritos, órdenes y luego silencio seguido de un golpe seco que llamó su atención. Lentamente se puso de pie, frunciendo el ceño cuando un clic se oyó en su puerta de hierro grueso. Alguien había pasado una tarjeta por el lector. ¿Steve? El capitán Rogers relajó su postura cuando el rostro de Sharon Carter se mostró en la rendija de la puerta para luego ser abierta completamente, dejando a la vista a un pequeño grupo de agentes, llevando todos ellos el uniforme táctico usado por los agentes. Parecían mostrar sorpresa por algo. Sharon murmuró, dando pasos hacia la salida de la celda y abrazando a la mujer, soltando un suspiro que llenó los oídos de Carter, quien cerró los ojos brevemente ante el movimiento del capitán, relajando su postura por unos segundos. Steve se separó, con ambas manos sobre los hombros de la mujer. ¿Qué haces aquí? Es peligroso que estés aquí, que estéis aquí. Pierce está usando algo denominado Protocolo Invierno para superarnos en el campo. Puedes morir, Steve. Me halaga que te preocupes por mí, pero esto está más allá de una sola persona. Miles pueden morir si Pierce cumple su objetivo. Hydra ha lanzado ataques contra cada centro de SHIELD que tenemos en el mundo, declaró la mujer. Rogers bajó el rostro y se apartó de Carter, masajeando su cuello.
Sabía sobre el proyecto InSig que usaría Pierce y del algoritmo que había inventado Zola para eliminar a los obstáculos de la misma Hydra, quien estaba creciendo aún más a pesar de la situación, mientras todos los agentes de la propia S.H.I.E.L.D. no sabían en quién confiar, siguiendo las órdenes de personas que quería el dominio del mundo completo. Lo sé perfectamente, declaró el propio capitán, moviendo los ojos hacia Carter, viendo unos ojos que le devolvían una mirada calmada, comprensiva, ante todo. Pero no podemos hacer todo esto solos. No cuando había un pelotón de soldados del invierno al servicio del propio Pierce. Cuenta con soldados bajo su mando y con personas mejoradas. Nosotros solamente somos un puñado sin un líder claro. Si al menos el resto de los Vengadores estuviera aquí, podríamos hacer algo más, sin contar con la dificultad de salir del Triskelion. Pasos detuvieron la conversación de ambos adultos, haciendo que Rogers mirara hacia la izquierda, viendo como lentamente una persona se acercaba, llevando un brazo cibernético en la parte derecha, cabello desordenado rubio y un cubrebocas tapando la parte inferior de su rostro, mostrando unos ojos azules brillosos, divertidos. Tú, susurró Rogers, intentando dar un paso hacia adelante, pero siendo detenido por la mano de Sharon Carter, haciendo que el Vengador mirara a su amiga, dudoso. Hola, capitán, saludó el rubio, apretando, dejando que el cargador de la Glock golpeara el suelo completamente vacío. Uzumaki lanzó la pistola a un lado, tomando otra que había guardado en el otro lado de su cintura, tirando de la corredera y colocando una bala en la recámara. La confusión de Steve creció cuando ninguno de los agentes apuntó a aquel soldado del invierno, quien solamente lo miraba a él. Es un placer verlo de nuevo. ¿Qué hace él aquí, Sharon? Confuso, el Cap miró a la agente 13, buscando una respuesta a su pregunta urgente. Pero Sharon apartó el rostro por unos segundos, mirando con sus ojos al propio Naruto, quien esperaba a que ella respondiera a la pregunta hecha por Rogers. Es el activo de Fury, contestó la propia mujer, bajando la mirada para no observar los ojos azules del Cap, quien soltó un suspiro de frustración al verse metido en las propias mentiras del director de S.H.I.E.L.D. Ahora, ya nada sirve. Fury está muerto. ¿El viejo muerto? Uzumaki soltó una risilla, ganándose la mirada algo dura de Rogers, que para nada preocupó al soldado. Fury está vivo, capitán Rogers. Oculto, pero vivo. Tú lo mataste. Naruto apretó el gatillo para que la corredera del arma se colocara en su posición, metiendo la bala adecuadamente en la recámara. Créeme, Rogers. Si hubiera querido que Nick Fury estuviera muerto, tendría que haberle disparado a la cabeza, vaciando completamente el cargador para asegurar su muerte, aseguró el propio Naruto, metiendo la pistola en su lugar, mirando con los ojos divertidos como el rostro de Rogers parecía completamente confuso, dejando sus emociones al aire como un libro abierto. Ahora, debemos irnos. Naruto movió el rostro y miró a Sharon Carter, quien dio solamente un cabeceo ante la atención. Giró completamente y comenzó a caminar, siendo seguido de los agentes. Cuando Sharon intentó caminar, la mano de Rogers la detuvo. ¿Confías en él? No, contestó la mujer con seguridad, ligeramente mordaz, mirando la espalda de Uzumaki. Pero es nuestra única oportunidad de reunirnos con los únicos capaces de detener de Hydra. Steve Rogers se quedó solo delante de la que había sido su celda, viendo cómo Sharon Carter comenzaba a alejarse de él lentamente, siguiendo a los demás agentes. Estaba demasiado confundido para comenzar a seguirlos. No quería llevar a sus compañeros a la muerte. Esperaba que Naruto Uzumaki no los traicionara. Base de operaciones secreta de Fury. Natasha Romanoff dejó la taza de café sobre la mesita que había en aquel lugar, moviendo los ojos por el lugar, observando a agentes de S.H.I.E.L.D. seleccionados por el mismo Fury frente a monitores, tecleando, bajo la supervisión de la propia agente Ilya, quien había vuelto tras la pelea ocasionada contra las fuerzas de Hydra, siendo salvada por Rogers, que se mantuvo contra los dos soldados del invierno que habían estado junto a las fuerzas de Strike. La mujer había traído de vuelta el ye de Sam Wilson y una katana que ella misma no reconoció, pero dándose cuenta de que Bart tomó la taza nuevamente, reclinándose hacia atrás en aquella silla, echando la cabeza hacia atrás y mirando al techo oscuro del lugar, llevando el borde de la misma taza a sus labios, bebiendo nuevamente aquel café que tanto le gustaba, pero que llevaba años sin probar. Hubiera preferido una buena taza de chocolate caliente, pero eso la habría traído demasiados recuerdos que ahora no quería revivir, no sin él a su lado. Romanoff reconocía que había estado enfadada con Fury por revelarle que su mejor amigo, su amor secreto, había estado al servicio de Hydra por años, incluso cuando se conocieron tantos años atrás, cuando ambos apenas eran unos niños. No entendía cómo Nick había usado a un infante para infiltrarlo dentro de la organización enemiga, dejándolo completamente solo, sin nadie que lo
apoyara cuando Hydra se cernía sobre él, cerrando las fauces sobre su persona. Había creído que su mejor amigo había sido absorbido por Hydra y que ahora lo controlarían. Era lo más esperado, cuando el propio chico desechó la idea de ir a Shield con ella cuando Baton se lo propuso a ambos, declarando que era leal a Hydra y casi los llevó a un enfrentamiento. ¿Por qué se lo había ocultado? ¿Por qué la dejó sola, cuando se suponía que quería protegerla? Nunca se separaron desde que se conocieron, hasta que Clint Barton y Shield entraron en sus vidas, separándolos. Por un tiempo, sintió que todo lo que él le dijo había sido mentira, que solo la había usado como un mero juguete y la había manipulado para sobrevivir. ¿Realmente había estado al lado de Shield desde que era un niño como ella? No llegaba a comprender cómo Fury había usado a un infante, entrenándolo, mostrándole el modo de sobrevivir. ¿Le había ocultado todo ello? Habían jurado jamás mentirse, y él lo había hecho desde que se conocieron. Suspiró pesadamente, bajando la mirada hacia los agentes frente al monitor, pestañeando un par de veces. Creyó que Shield había caído completamente en las garras de Hydra. Pero Fury parecía haber creado un grupo que los resistiera, con agentes solo leales a él y bajo la supervisión de Maria Hill. Dándole vueltas, Romanoff. La voz de Barton se dejó oír, para luego mostrar al arquero morado sentándose en una silla a la izquierda de la propia Black Widow, quien no lo miró ni durante un segundo, siempre con sus ojos hacia el frente. Lamento haber mentido, Nat. Pero era necesario que Hydra no lo supiera. Estábamos en completa desventaja, y no sabíamos en quién podíamos confiar. Natasha desvió sus ojos hacia el arquero por unos segundos, volviendo a colocarlos al frente, observando cómo agentes se movían de un lado a otro, con papeles en sus manos, algunos hablando con él por unos segundos para luego volver a su puesto. No estoy enfadada contigo, Clint. Es más bien el hecho de que Fury lo usara, de que él me mintiera durante años, para ahora saber que era el activo de Shield y que jamás me había abandonado por una ciega lealtad a Hydra, murmuró, bebiendo otro poco de su café, no notando que Barton bajó la mirada un poco, mirando su propia mano jugueteando con el anillo en su dedo anular. No quiero más sorpresas. Necesito que este día se termine, y poder encontrar una explicación. Entiendo tu dolor, declaró Barton, moviendo sus ojos sobre Romanoff, quien mantenía la atención sobre los agentes frente a sus monitores, todos ellos centrados en los movimientos de Hydra y Pierce. Debían mantener un constante control sobre los movimientos que el secretario hacía. ¿Qué harás cuando lo veas? Romanoff no contestó enseguida, manteniendo la mirada sobre los agentes, con la taza de café en sus manos y los labios apretados ligeramente, formando una fina línea, casi borrando sus labios por completo. Encontrar explicaciones, Barton. Llevamos ligados demasiado tiempo como para que nos separemos, más de lo que estamos. Quiero saber por qué alguien que estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida, decidió dejarme a un lado como si nada, sabiendo lo que sentía y lo que estaba haciéndome. Es comprensible, asintió el propio Barton, volviendo a centrar sus ojos sobre ambas manos, descansando el mentón sobre ambas manos entrelazadas, soltando un suspiro cansado sin pestañear ni una sola vez. Luego, movió su cuerpo y se levantó, estirándose. ¿Cuándo os conocisteis? Cuando ambos éramos solamente unos niños, declaró ella, rememorando su pasado lentamente. Lo conocí cuando teníamos, ambos, 8 años, justo cuando lo comenzaba mi adiestramiento como espía en un proyecto secreto de la KGB. Él quiso unirse igual, no dejándome sola en ningún momento y siempre estando a mi lado, contó, bebiendo lo último de su café y dejando la taza con pozos sobre la mesita, subiendo las piernas a su asiento y retrayéndolas, abrazándolas con sus propios brazos, mostrando un rostro cansado. Después, cuando Fury nos quiso dentro de su equipo, él intentó matarme, a mí y a ti, por si no lo recuerdas, alegando que era leal a Hydra y desapareciendo del radar hasta ahora. Eso sucedió cuando teníamos 15 años y ya han pasado 10. Hay mucha más historia detrás de eso, ¿no? Barton inquirió, mirando de reojo a su compañera, quien dio una cabezada lenta a la pregunta del arquero. ¿Lo amabas? De niña, sí. Él era completamente opuesto a mí, sin nada oscuro en su corazón. Cuando nos tocaba ejecutar a alguien, siempre lo hacía yo para que él no sufriera, vomitara. Pero ahora, desde nuestra separación hace 10 años, es completamente distinto. ¿Cómo eras tú antes de unirte a Fury? Ella cerró la boca y no contestó, pero dio otra cabezada, enterrando el rostro entre sus piernas, suspirando tristemente. No quería pensar en todo lo que ambos pasaron juntos, para que después él no estuviera a su lado, dejándola sola y sin nadie que la reconfortara. ¿Seguía amándolo? Sí. Siempre lo hizo y no podría dejar de quererlo. Había sido su luz en la oscuridad.
Los unía algo más que una simple amistad o un amor pasajero. Habían tenido historia, una demasiado oscura para que alguien la supiera. Y ahora descubría que su compañero, aquel que le hubiera gustado que fuera el padre de sus hijos, había estado trabajando para Fury desde antes de unirse al entrenamiento de la KGB o de Hydra. Lo he perdido, Barton. La luz que había tenido durante mi mayor oscuridad, ahora se ha vuelto mi sobra, siendo una oscuridad más de mi pasado. Y fue mi culpa. Yo lo volví a oscuridad. Barton no dijo nada, notando la tristeza en aquellas palabras de Romanov, notando como del ojo izquierdo de la mujer escurría una lágrima, algo que lo sorprendió. Hasta la fecha, jamás había visto a la dura Natasha Romanov mostrar sentimientos por alguien, ni siquiera la había visto llorar durante todos esos años. Estaba sorprendido, pero no quería derivar toda aquella conversación a sobre sus sentimientos, a cómo se sentía mucho más de lo que ya habían hecho. Volvió sus ojos hacia los agentes, a todas esas pantallas mientras caminaba un par de pasos, separándose de Romanov y suspirando entre labios, agachando la cabeza un poco y colocando ambas manos sobre la baranda que los separaba de aquellos hombres y mujeres que trabajaban para Nick Fury. No hace falta que... Fury. Tanto Barton como Romanov movieron sus ojos hacia Nick Fury, quien observaba una sola pantalla. Parece que Rogers podrá unírsenos pronto. Natasha movió sus ojos, abriéndolos levemente por lo que mostraba la pantalla, mientras Barton enarcaba una ceja y Wilson soltaba un silbido sorprendido. Triskelion, planta baja, entrada. Steve Rogers lanzó su escudo contra los soldados de Strike, mandándolos al suelo con el golpe a la vez que tomaba de vuelta su preciado escudo de vibranium, girando y golpeando con el puño izquierdo a otro soldado, mientras disparos se oían a su alrededor. Movió los ojos, viendo como Sharon Carter y varios agentes les estaban abriendo el camino hacia el hangar de los Kinghead. Y no podían desperdiciar aquella oportunidad. Sin pensarlo, comenzó a correr a la entrada del hangar, moviendo el escudo para protegerse de los disparos de los agentes de Hydra, mandando una patada a uno mientras golpeaba con su puño a otro, mandándolo al suelo con su fuerza mejorada. Rodó por el suelo, descolgando el escudo con un movimiento, y lo lanzó, viendo cómo quedaba encajado entre ambas partes de la puerta del ascensor. Sonrió un poco y se puso de pie. Steve Rogers giró la cabeza, abriendo los ojos. Bajó el cuerpo, evadiendo el primer golpe de un soldado del invierno, recibiendo una patada del mismo que lo hizo rodar por el suelo, soltando un gruñido mientras se levantaba, observando a una mujer pelirroja con la mascarilla característica de los soldados del invierno cubriendo su rostro. Se posicionó para el combate, viendo cómo la mujer hacía lo mismo, dando el primer movimiento. Desvió el jab de la mujer, tomando el brazo derecho de esta y tiró hacia sí, colocando los pies bajo el abdomen de la soldado del invierno, e hizo una voltereta hacia atrás, lanzándola contra un grupo de soldados, viendo cómo los derribaba. Se puso de pie enseguida, viendo cómo la pelirroja se abalanzaba sobre él, golpeando su rostro de un izquierdazo, haciéndolo recular varios pasos, moviendo la cabeza nuevamente hacia la soldado, viendo cómo preparaba un segundo golpe. Steve Rogers bloqueó el puñetazo de la mujer y movió ambos brazos, desviando el derecho de la pelirroja hacia abajo y la golpeó en el mentón con su rodilla, haciéndola recular y que la mascarilla se le cayera ante el golpe dado, mostrando sangre escurriendo por su mentón, goteando al suelo. Rogers no dejó que la mujer pensara demasiado, echándose hacia el frente y lanzando un golpe contra el estómago de esta, lanzando un segundo gancho contra esta, haciéndola recular varios pasos, ahora con la nariz destrozada. Lamento esto, declaró Rogers, evadiendo el golpe que la soldado del invierno le mandó, tomando la muñeca de esta y tirando hacia sí, tomando la cabeza de la pelirroja y estrellándola contra el espejo en el pasillo, destrozando el cristal y manchando de sangre el mismo. Cuando la soldado separó su rostro, esquirlas de cristal en su rostro, destrozándolo, rasgándolo. La soltó, viendo cómo la mujer caía al suelo completamente inconsciente. Se giró, mirando hacia los agentes. Por aquí. Alzó el brazo, llamando la atención de Sharon y los demás para que lo siguieran. Fue en ese instante, cuando más hombres de Strike llegaron, mientras soldados del invierno los lideraban, llevando fusiles en sus manos. No había tiempo que perder. El margen de error no existía. Una explosión hizo que el Capitán América cubriera con su brazo el rostro, viendo cómo llamas y cristal llenaban la recepción, rodeando a los miembros de Strike y a los soldados del invierno, creando una pantalla para que ellos pudieran llegar al ascensor.
Dejó que los seguidores de Fury entraran primero y tomó el escudo, usando el brazo derecho para evitar que la puerta se cerrara, moviendo sus ojos hacia una figura que corría hacia ellos y se lanzaba en plancha, pasando por debajo de él y dio un paso atrás, viendo cómo las puertas se cerraban y el ascensor bajaba al hangar, donde podrían tomar un Kinghead. Siento los fuegos artificiales. El activo de Fury se puso de pie, mostrando cómo sangre goteaba por su sien derecha, mirando a los ojos del propio Rogers, quien solo se encogió de hombros, volviendo su atención a la puerta. Era el único modo de detener el protocolo invierno de Pierce. Solo, espero que nadie inocente haya muerto, declaró el propio Capitán Rogers, suspirando. El Uzumaki no contestó, retirando el chaleco antibalas con un movimiento, mostrando cómo él mismo se había quemado brevemente por las llamas que él mismo causó. Alzó el brazo izquierdo, mostrando una mano ligeramente quemada. ¿Cuántos de esos hay al servicio de Pierce? Naruto retiró el cubrebocas, colgándolo de su cinturón. Dejó caer el chaleco y masajeó su cuello con la mano izquierda, quitando algo de sangre que le había manchado. Por lo menos medio centenar, creo, contando al que has noqueado y los que se vieron envueltos en mis llamas, explicó el Uzumaki, mirando la espalda de Rogers, quien no dio la vuelta o le contestó. Los demás agentes notaron la tensión creciente en el ascensor entre ambos, quienes no volvieron a hablar. Steve Rogers pensaba en las mentiras de Fury, mientras Naruto Uzumaki mantenía sus propios pensamientos centrados en una única persona, alguien a quien llevaba 10 años sin ver y con quien acabó cualquier relación amistosa cuando la atacó, hace 10 años. Resopló y arremangó el brazo derecho, mostrando el brazo cibernético que llevaba implantado en su cuerpo. Uzumaki cerró los ojos y mantuvo el dolor en su cabeza hacia abajo, pensando en Natalia. Sabía que había un muro entre ellos ahora, un muro creado por mentiras, por el dolor que él le había creado con su marcha y las consecuencias de estar del lado de Hydra, de todo lo que había hecho. Cientos de muertes descansaban en su mente, sobre sus hombros, hundiéndolo hacia la oscuridad, ocultándolo en las sombras. ¿Crees que podamos salir de aquí? Sharon miró al Uzumaki, esperando una respuesta del lado del activo, pero él mismo no contestó, quedando callado. Cuando la agente 13 iba a volver a hablar, Naruto procedió a deshacerse de la camiseta, mostrando una interior sin mangas. Por supuesto. ¿Estás completamente seguro? Naruto movió sus ojos hacia la mujer, volviendo a centrarla en la espalda de Rogers. Oh, bastante seguro, declaró el activo de Fury, sacando una pistola de la parte trasera de su pantalón, cogiéndola con la mano izquierda, sopesándola. Había perdido la anterior que había tomado en el nivel -7, cuando fueron a rescatar al propio Capitán Rogers, quien no había vuelto a unirse a la conversación, concentrado completamente en la puerta del ascensor. ¿A qué viene tanta seguridad? Cuando las puertas del ascensor se abrieron, tanto Rogers como los agentes leales a Fury mostraron un ligero asombro, con los ojos abiertos, tapando brevemente sus fosas nasales con el dorso de sus manos, viendo las enormes cantidades de charcos de sangre que había por aquel lugar, llegando a manchar los laterales de un Kinghead. ¿Es esto? Naruto salió del ascensor el primero, caminando entre los cuerpos inertes, manchados de sangre y cercenados. Paseaba entre los cadáveres como si no existieran, ni siquiera mostrando notar los cadáveres, avanzando hacia el único Kinghead que parecía ser funcional. Vamos, pidió, girando sobre su hombro para mirar al Capitán América y los demás, volviendo a centrarse al frente y reanudando su marcha, pasando por encima del cuerpo de un operario de seguridad. Con un chasquido, la puerta del Kinghead se comenzó a abrir, cayendo al suelo, mostrando una rampa enorme por la que bajó un hombre alto, fornido, de cabello negro corto y llevando una gabardina negra cobre un peto que parecía llevar una calavera. Frank Castle. El hombre se encogió de hombros, dando la espalda al Uzumaki y subiendo al Kinghead. Giró los ojos hacia Rogers y los demás, moviendo el brazo para que lo siguieran. Comenzó a subir, moviendo los ojos por las personas que había dentro de aquel Kinghead. A los mandos de aquel vehículo, se encontraba una mujer de cabello plateado, con un uniforme corporal pegado también plateado, blanquecino. ¿Por fin llegáis? Uzumaki movió la cabeza, posando sus ojos sobre el activo, quien no mostró estar arrepentido por su tardanza, dando un encogimiento de hombros y volviendo a cubrir la parte inferior de su rostro con el cubrebocas, yendo a un puesto libre mientras el Vengador llegaba, seguido de la agente Carter y un puñado de hombres fieles a Fury, mostrando todos ellos el mismo asombro que cuando vieron los cadáveres esparcidos por el hangar, llegando a manchar los vehículos que los agentes de Hydra esperarían usar. Soy Silver Sable. Un placer conocerle por fin, Capitán América.
El placer es mío, declaró Rogers, dejando que su voz sonara algo hueca por el asombro que estaba sintiendo, notando cómo soldados armados y uniformados de blanco estaban colocando sus fusiles. ¿Qué es todo esto? Silver es la líder de Silver Sable International, una empresa de seguridad de alto coste llena de mercenarios y soldados de pago, respondió Naruto, tirando de la corredera de su pistola, pasándosela a Castle, quien la tomó y le pasó otra al rubio, quien cargó el arma y miró al Cap. Digamos, que es nuestro ejército. El ejército plateado. XXXXXX solo te amo. Natasha Romanoff, al lado de Clint Barton, Samuel Wilson, Maria y Nick Fury, observaban como una pequeña flota de Kings que ocupó todo el claro, creando un bosque de metal oscuro como la noche, con el símbolo de Shield en un lateral o por la parte superior del vehículo, siendo como una enorme diana que todos podían ver. Serían un blanco a cualquier enemigo que sobrevolara aquel lugar. Pero después de todo, no tenían tiempo para un descanso cuando el mismo mundo estaba siendo controlado por personas que solo veían con codicia y odio. Una guerra se estaba llevando mientras ellos se mantenían ocultos, como si hubieran sido apaleados y machacados, algo que no era del todo incierto. Hydra los había derrotado por completo, obligándolos a retroceder ante las acometidas dadas por la mala presa, la gestión hecha por Pierce, quien los había vuelto como los malos y colocando a sus leales como los salvadores. Aunque ellos llevaban el US que había obtenido Fury con todos los informes sobre Hydra, complementados con los que ella obtuvo del barco de Shield cuando rescataron a los agentes atrapados en el mismo, movieron sus ojos hacia el que parecía ser el último Kingjet en aterrizar, el cual comenzó a abrir la rampa por la que comenzaron a bajar diversas personas. De entre las destacadas, una era Steve Rogers, quien llevaba el escudo a la espalda mostrando un aspecto ligeramente desmejorado, con la chaqueta llena de hollín y ligeramente quemada. A su lado iba la agente Carter, llevando un traje de cuerpo completo blanco, con el logo de Shield en el brazo izquierdo igualmente blanco, pero algo más oscuro para destacarse. Detrás de Carter iba un hombre de cabello negro corto, con un rostro serio, llevando una larga gabardina cubriendo su camiseta negra con una calavera dibujada en todo el pecho. Parecía llevar un cinturón con dos cartucheras, estas siendo ocupadas por dos pistolas cargadas. Al lado de este hombre, iba una mujer de cabello plateado, llevando un traje de cuerpo completo plateado. La mujer llevaba una sonrisa dibujada en su rostro, con un rifle apoyado en su hombro como si no pesara nada, y luego bajo él. Cubría la parte inferior de su rostro con un cubrebocas, mostrando unos ojos azules calmados que observaban todo a su alrededor, con la mano izquierda dispuesta a tomar una pistola que descansaba en su cartuchera en la pierna misma. Su otro brazo, el derecho, era completamente de color gris, metálico, completamente cibernético sin adorno alguno. Vestía sencillamente, con una camiseta negra de mangas cortas y unos pantalones tácticos negros militares, con unas botas igualmente negras. Fury. El primero en hablar fue Rogers, quien caminó deprisa seguido de Carter, siendo imitados por Wilson y Barton que se acercaron a ellos, seguidos por el propio Fury acompañado de Hill. Es verdad que estás vivo. El exdirector mostró una divertida sonrisa, llevando aquella enorme gabardina que parecía rivalizar con la que llevaba uno de los compañeros de Rogers. Este hombre movió a los ojos de un lado a otro, siempre con las manos rozando las empuñaduras de sus pistolas. Es un placer verlo, capitán, declaró el hombre del parche, mostrando los dientes brevemente, alzando un lado de sus labios en una pequeña sonrisa. Fury movió su ojo hacia uno de los presentes. También es bueno verte, Naruto. El activo alzó el brazo a modo de saludo, retirando el cubrebocas con la mano cibernética, mostrando una breve sonrisa al hombre mayor, para luego deshacerla y mover sus ojos hacia la única persona que no había decidido moverse del lugar. Suspiró, centrándose en Fury mientras se acercaba al hombre, pasando entre sus compañeros. Delante de Nick, el Uzumaki metió la mano izquierda en uno de los bolsillos de su cinturón, sacando un pequeño chip para sorpresa del propio Fury, que miró con interés al rubio delante de él. Espero esto le sirva, director. Con el chip, si logramos meterlos en el centro de los Helicarrier, podríamos lograr control sobre los mismos y que se autodestruyan entre sí, murmuró el Uzumaki, dando un paso hacia atrás y posando brevemente los ojos en Barton, dándole una cabezada al mismo, quien imitó el gesto. Gracias por tu esfuerzo, Naruto, agradeció Fury genuinamente, pasándole el chip a la propia Illa, que lo tomó con un asentimiento y caminando al interior de la base de operaciones sin decir ni siquiera una palabra. Es mi trabajo, gruñó el propio soldado del invierno, rascando su nuca y cerrando la boca por unos segundos. Bufó por lo bajo y miró hacia donde había estado su Natalia, pero había desaparecido del lugar.
Si me disculpáis, tengo algo urgente que hacer. Sin más, Naruto Uzumaki pasó por el lado de Fury y no miró atrás, mandando las voces de los demás a un segundo plano, sintiendo la mirada de Steve Rogers y Sharon Carter en su espalda, taladrándole. Incluso creyó sentir la de Clint también. ¿Confía en él, Fury?, inquirió el propio Capitán América, siendo el objetivo de la mirada del propio Nick, quien alzó una de sus cejas ante el tono ligeramente molesto del propio Rogers, quien mostraba un rostro ligeramente congestionado, con la mandíbula apretada y unos ojos oscurecidos por la rabia. Era normal cuando el mismo Rogers había peleado contra el Uzumaki quedando en un empate y fue testigo de lo que aquel hombre había hecho usando sus habilidades. ¿Dejaría mi vida en sus manos, Capitán Rogers?, contestó el propio Fury, viendo como Steve abría levemente sus ojos, tragando grueso, dando un par de pasos hacia atrás, abrumado por la propia mirada del director, quien movió la atención hacia Frank Castle y Silver Sable. ¿Y ustedes son? Frank Castle, se presentó el hombre de la gabardina, mostrando unos ligeros nervios, moviendo los ojos de un lado a otro, sin llegar a confiar por los que lo rodeaban. Digamos que le debo un enorme favor al Uzumaki y esto es un modo de pagarle. Entiendo. ¿Y usted? Silver movió hacia un lado sus cabellos pateados, pestañeando un par de veces hacia el hombre, mostrando una pequeña sonrisa al propio Fury, que no apartó la mirada de la plateada. Silver Sable contestó con calma, ensanchando la sonrisa cuando supo ver la sorpresa en la mirada del hombre, notando la misma en las del arquero y el hombre de alas. ¿Eres? Veo que ha descubierto a mis hombres, declaró Sable, mirando hacia atrás, como los Kingheads comenzaban a abrir sus rampas, por las cuales comenzaban a bajar los mercenarios y empleados de Silver Sable International, la empresa de seguridad más grande del mundo, incluso rivalizando con Shield. Mis motivos por ayudar a Naruto son más personales y no le conciernen Fury. Espero tenga cabeza y no quiera meterse en nuestra vida. Con Naruto. Respiró hondo, viendo la espalda de la mujer que amaba, por la que había dado todo, hasta había perdido su propia alma, se había perdido en la misma oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, podía recordar una de las tantas muertes que había provocado, aunque por un bien mayor que había grabado en su mente. Todo era por el bien de ella, que no tuviera que lidiar con lo que hacía, que no fuera nuevamente Black Widow nunca más, y que se manchara las manos con la sangre de inocentes. Quería verla danzar, que bailara ballet como a ella le gustaba. La había visto danzar cuando eran niños y nunca lo hizo mal. Parecía estar hecha para ello y le gustaba, lo veía en sus ojos verdes cada vez que giraba, mostrando los dientes en una enorme sonrisa que podría verse a kilómetros. Y él quería proteger ante todo esa sonrisa, que no cargara más con las muertes, con la sangre, con las misiones oscuras que mantenían al mundo en una frágil paz. No podía permitirse que ella ocupara nuevamente ese puesto, y le dolía cada vez que la veía con los ojos oscurecidos por la muerte. Había dejado que Natasha lo salvara cuando era niño, que lo protegiera y lo cuidara en cada misión que aquellos los mandaron. Sabía que él no valía para ello, que no fue capaz de ejecutar cada orden que le daban y por ello Nata lo tuvo que salvar, encargándose de lo que él no fue cuando era niño. Por sus propios errores, había permitido que la vida de aquella niña fuera peor de lo que debería haber hecho. Él había causado que el nacimiento de Black Widow se completara, que Natasha fuera una asesina entrenada y sin sentimientos que solamente le mostraba una sonrisa a él, en pequeñas ocasiones que cada vez se reducían más con cada misión que hacían. Si Barton y Fury no hubieran aparecido dándoles aquella mano, sabía que Tsunade se habría dejado hundir completamente en las sombras, perdiendo toda la humanidad que la quedaba y volviéndose lo que quiera. Para no dejar que eso ocurriera, decidió tomar todo el peso de su amor cargando con sus muertes futuras, con todo el trabajo que debería haber hecho ella. No se arrepentía. Había tomado vidas a lo largo de los 10 años que su misión duró, siendo un activo Hydra mientras le era leal completamente a Fury por conveniencia. Todo ello le había llevado a separarse de su amor, de la mujer que completaba su propia existencia y la única que estaba en su corazón ahora y por siempre, aunque ella ahora no quisiera verlo. Desvió sus ojos hacia atrás por unos segundos, volviendo a enfocarse en Romanov. Cabeza gacha. Hombros bajados. Cuerpo inclinado sobre la mesa, mientras sus manos estaban apoyadas, traqueteando contra la madera de esta siguiendo el ritmo de los pequeños suspiros, exasperados, que escapaban de sus labios. Se la veía abatida, completamente cansada de lo que estuviera pasando y derrotada, dando una impresión de ser una sombra de lo que era realmente Natasha Romanoff. Estuvo separado de ella por 10 años, convirtiéndose en alguien que no sería bien visto por la sociedad. Pero no por ello dejó a un lado a la mujer que amaba. Eso, jamás. Siempre estuvo pendiente, atento a lo que le pasaba.
La vio combatiendo en Nueva York, sobreviviendo a Banner y su forma de Hulk, su lucha con los extraterrestres. Cada una de las cosas que ella había hecho estando en S.H.I.E.L.D. desde que se separaron, había quedado grabada en su mente y no podría deshacerse de aquel pensamiento. Sería algo imposible, siendo sincero. Contuvo la respiración por unos segundos, rascando su nuca con la mano de carne y hueso, tomando una decisión al dilema que pasaba por su mente mientras sus ojos no se despegaban de la figura de Natasha Romanoff, la única mujer en toda su vida. Incluso los recuerdos de su madre se habían desvanecido por completo sin dejar rastro, dejando solo el rostro de su pelirroja en su mente, con aquellos ojos verdes como dos esmeraldas que refulgían peligrosos cuando era oportuno. Siempre supo saber identificar la mirada de muerte que Romanoff daba. Pero no lo salvó de las palizas y huesos rotos. Apostaría $1.000.000 a que haría lo mismo ahora. Una mirada de muerte y luego unos huesos rotos, tal vez toda la parte superior y sin apenas poder caminar. El lado peligroso de Natasha era lo que más amaba. Caminó lento, notando como el piso era completamente liso y de hormigón. Mientras había estado mirando a la mujer, había olvidado por completo que estaban en una presa abandonada al norte de Nueva York, preparando un ejército para derrocar la cabeza de Hydra en el gobierno. A estas horas, Pierce lo estaría buscando para que se uniera en la pelea contra el Cap, quien ahora estaría hablando con Fury sobre los pormenores de mentirle. Dejó sobre la mesa la pistola con un movimiento seco, sin apartar la mirada del frigorífico, caminando hacia el electrodoméstico y tomando una cerveza del mismo, sin mirar atrás. ¿Podrías darme una a mí también? Creo que la necesitaré, no replicó. Usando el borde de la encimera y la palma de su mano izquierda, destapó el botellín y se lo pasó a la mujer, que lo tomó con unos dedos temblorosos para dar un largo trago mientras él destapaba el segundo, acariciando con el pulgar el borde de la misma encimera. Fury no suele limpiar demasiado. Tiene polvo, se jactó el activo, alzando los ojos cuando notó la fulgurante mirada de espía rusa. Al lado de su mano se encontraba el botellín que él le había pasado, ahora completamente vacío sin una gota siquiera de cerveza. Tragó saliva, dando un pequeño trago a la suya y caraspeando un poco, apartando la mirada avergonzado. ¿Cómo estás, Nat? La vio apretar las manos, ocultando los ojos en su cabello rojo como el mismo fuego, alzando a los 2 minutos el rostro, mostrando unos ojos verdes refulgente, dejando ver un fuego verde que hubiera intimidado a cualquiera. Por más que fuera un asesino entrenado, solo ella le daba más miedo que el mismo Hulk con esos ojos verdes. Pocas veces se habían mostrado tan furiosos y deseosos de su propia sangre. ¿Cómo esto? ¿Cómo estoy? ¿Cómo crees que estoy, Uzumaki? Te creí muerto, del lado de Hydra, alguien que había caído en la oscuridad amando la muerta, y me enteró por Fury que has sido su activo durante 10 años, desde que nos separamos, desde creí que habías querido matarme. Allí Romanoff detuvo sus palabras, apretando los puños mientras mordía sus labios, dejando que lágrimas escurrieran por sus mejillas, goteando a la misma mesa. La espía golpeó está separándose, dando unos pasos con la mano sobre su cabeza, apartando mechones rojos de su rostro. Su piel se había vuelto ligeramente roja, mostrando contener una enorme furia creciente que Naruto no negaba merecerse. De hecho, quería que lo descargara todo, que no se guardara nada. Se merecía la ira de Natasha y no estaba dispuesto a escapar. Quería que ella descargara su ira sin más, que lo golpeara si fuera necesario. Te odié un tiempo, Naruto. Yo también me odié a mí mismo, declaró él, apoyándose en la encimera de la cocina, viendo cómo la mujer lo miraba desdeñosa, sin creerse sus palabras. No sabes lo que yo. ¿Cómo quieres que lo sepa? Me abandonaste. No, yo. Natasha se movió por la sala, golpeando con el índice de la mano derecha el pecho de Naruto, quien no mostró nada en su rostro mientras era apuñalado por la falange. Claro. ¿Qué? Lo hiciste, recalcó cada palabra, mostrando unos ojos fogosos sobre él, esperando ganarse el miedo del chico. Me dejaste. Me traicionaste, Uzumaki. Casi me matas en aquel puente. Bajó la mirada, dejando a un lado el botellín sobre la encimera a la mitad. Es algo que debía hacer, declaró él, mirando a la mujer a los ojos y sin pestañear ni una vez, lanzando una lucha de miradas en la que él parecía perder, mostrándose reacio a seguir mirando a Romanoff, quien le miraba con aquellos ojos verdes completamente decepcionados, rabiosos, confusos. Lo hice por ti, por mí. Nunca te pedí ayuda, Uzumaki. Rugió ella, dando un pisotón contra el hormigón.
Parecían estar atrayendo miradas de los agentes que se movían de un lado a otro, lanzando pequeñas miradas hacia ellos. Movió sus manos y tomó ambos hombros de la agente, obligándola a moverse hacia la parte más alejada de la cocina, haciendo que la espalda de Natasha quedara pegada contra la pared, mientras él posaba una mano sobre la cabeza de la misma, bajando levemente los ojos hacia los verdes de ella. Lo sé. Sé que puedes cuidarte por ti sola, que eres capaz de asesinar a un hombre con un mondadientes. Tengo claro que eres más fuerte que yo a pesar de esta prótesis y el suero que recorre mi sangre ahora. Lo tengo claro desde que tú asesinaste a aquellos hombres con 13 años, cuando debía matarlos yo. Desde que tú cargaste con mis cadáveres, declaró él, bajando la voz una octava, deslizando la mano por la pared, y agachando el rostro para no mirar a la mujer a los ojos, apretando los labios. Levantó la cabeza cuando una mano acarició su mejilla lentamente, con unos dedos tibios. ¿Creías que me debías algo, Naruto? Maté a esas personas, para que ellos no te mataran a ti, para que no te volvieran algo para lo que no estabas hecho. Te cubrí las espaldas y te protegí porque te amaba y odiaba la idea de que ellos te convirtieran en algo como yo. Pero era mi culpa, Nat. Gruñó él, tomando el rostro de la mujer con sus manos, acercando el suyo a centímetros del de la rusa, casi rozando sus narices. Te obligué a cargar con mis muertos. Eso te hundió en el fango, un fango al que yo debería haber caído desde antes. Pero por mi propia debilidad, permití que tú cargaras con todo. Por ello tomé el papel que te iban a asignar a Clean Shield y me infiltré en Hydra. Por eso casi te maté a ti y a Barton. Tomé mi papel completamente en serio y te protegí de ser Black Widow nuevamente. No quiero que manches más tus manos, Nat. Naruto, murmuró ella, tomando el rostro del rubio con sus manos, obligándolo a mirarla con aquellos ojos azules como dos zafios en un rostro algo pálido, como si estuviera enfermo o hubiera estado falto de sol. Miró a sus ojos, y los vio completamente cristalinos, llenos de sentimientos que ella sentía. ¿Por qué no me lo dijiste? Él sonrió de lado, triste, mientras una pequeña lágrima escurría por su mejilla izquierda y ella la limpiaba con su pulgar, devolviéndole la sonrisa triste. ¿Me hubieras dejado protegerte? Ese es mi papel, idiota, aseveró ella, golpeando levemente el hombro izquierdo del rubio, quien no pudo evitar que una pequeña risa escapara de sus labios. Creí haberte perdido para siempre. Bueno, ya somos dos, declaró Naruto, dando un pequeño cabeceo a la mujer frente a él. Creí que jamás volvería a tenerte frente a mí y poder ver esos ojos que amo tanto. ¿Amas mis ojos? Dio un asentimiento seco, reacio a seguir abriendo su corazón a la viuda. Sentía un amasijo de sentimientos que le impedían ser claro. Su cabeza estaba embocada y comenzaba a costarle poder seguir hablando. Todo, en realidad, aclaró, posando la mano cibernética en la cintura de Black Widow, mientras la otra la colocaba sobre la mejilla de la pelirroja, deslizando el pulgar por el labio inferior de la mujer. Te amé desde que éramos niños. Desde que vi cómo danzabas bajo los copos de nieve con la luna como testigo. Natasha Romanoff abrió sus ojos verdes completamente, sin notar cómo su labio inferior comenzó a temblar y se guió por el impulso, acariciando el rostro del rubio frente a ella, grabando sus facciones con el masaje de sus yemas, enredando sus dedos en la barba que se había dejado sobre su mentón, ocultándolo. ¿Él lo viste? Uzumaki dio un asentimiento divertido, viendo cómo la rusa mostraba unas mejillas manchadas de carmín y cómo ocultó el rostro en su pecho, aferrándose a él con fuerza, agarrando la camiseta sin mangas que llevaba. Soltó una risita, moviendo el brazo izquierdo para tomar la cintura de la espía al igual que su brazo biónico, entrelazando los dedos de ambas mientras descansaba su mentón sobre la cabeza de la mujer, notando cómo su camiseta comenzaba a mojarse. Nat. Estás mojando mi camiseta, señaló con diversión, notando cómo la pelirroja espía soltaba un bufido y restregaba su rostro por la camiseta a pesar de que había advertido sobre sus lágrimas, obteniendo que la mujer fuera rencorosa ligeramente de un modo realmente divertido para él. La abrazó más fuerte, suspirando. Te amo, Natalia. Nadie usa ese nombre, le reprochó ella, separando el rostro del pecho de su mejor amigo, alzando sus ojos verdes para conectarlos con los azules de él. Pero también te amo, tonta de mí. Creo que yo soy el tonto, replicó él, bajando su rostro y reclamando los labios de su amada, recibiendo pronto la respuesta de Romanoff, quien enredó sus brazos detrás de su cuello, apretando su pecho contra el del muchacho, quien empujó a la mujer contra la pared, obligándola a abrir ligeramente las piernas, rozando con su rodilla su intimidad. Natasha se separó a los minutos, jadeando levemente, rozando con la mano derecha sus labios.
Mostraba un pequeño sonrojo en sus mejillas, con sus ojos completamente brillosos y el pecho subiendo y bajando levemente, como si hubiera contenido el aire completamente por mucho tiempo y ahora estuviera retomándolo. Él dio un paso al frente, pegándose a ella, besando nuevamente los labios de la mujer, moviendo su mano izquierda para tomar el rostro de la pelirroja y profundizar el beso, obligando a la mujer a echarse hacia atrás y alzar el rostro, moviendo sus labios sobre los de ella, robando todo aquel sabor a melocotón que parecían tener, como años atrás. HMP. Ambos se separaron, mostrando rostros sonrojados, con una mirada tímida, vergonzosa. Barton gruñó el activo meneando la cabeza y soltando un suspiro mientras se separaba de Natasha, echando la cabeza completamente hacia atrás mientras caminaba hacia por su botellín, al otro lado de la sala. ¿Qué necesitas, Clint? Natasha se puso de pie completamente, reajustando el traje de cuerpo pegado que llevaba, lanzando una mirada de advertencia al arquero, quien alzó ambos brazos a modo de disculpa, como si no quisieran que lo ejecutaran. Una cerveza. Solo una cerveza. El arquero de los Vengadores tomó un botellín que podría haberle dado en la cabeza, mandando por ello una mirada de reproche al rubio, quien lo miró afiladamente, molesto por la intromisión de la gente. Será mejor que vayamos a un sitio más privado, pidió la viuda, tomando la mano del activo y atrayéndolo de un tirón tras ella, comenzando a caminar por un pasillo repleto de agentes y mercenarios de sable que le mandan un saludo escueto, con un solo asentimiento embotados en su uniforme blanco, con los cascos cubriendo sus rostros por completo. Naruto observó la habitación de Romanov cuando la mujer lo tiró dentro, viendo un cuarto de sábanas negras y paredes sin adorno alguno, completamente grises como el propio hormigón del que estaba hecho la presa. Se giró y sintió los labios de Natasha sobre los suyos así como el cuerpo de la mujer, siendo empujado hacia atrás, reculando, dando pasos hacia la cama empujado por el cuerpo de la mujer en sus brazos, terminado sentado en el borde de la misma cama y sintiendo como la pelirroja reptaba hasta estar sobre él, encima de su regazo, con su parte íntima rozando la suya con el movimiento de sus caderas. Soltó un pequeño suspiro, moviendo las manos hacia las nalgas de la mujer, empujándola hacia él, apretando. Rió levemente en los labios de la mujer, cuando ésta soltó un gemido por la presión ejercida. Bloqueo Lemon. Si lo quieren ver vayan al perfil del creador. Fin cap. Sin más que decir me retiro en un Iraisine.